son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 600 millones de pesos. El reloj marca las 19 horas en todo el país exactas y estamos en vivo, en directo desde Chacra Televisión para toda la región, para el mundo, desde Argentina, y justamente eso hacemos, recorrer el mundo con algunas noticias, pero nos encargamos de las principales en los siguientes títulos. El sector agropecuario reaccionó a las declaraciones del presidente. Son inmediatas las respuestas desde las diferentes entidades y hasta desde diferentes representantes políticos, sobre todo desde la oposición. Mica, un encuentro para disfrutar de los aromas y sabores del país. Participan en una nueva edición del Mercado de Industrias Culturales Argentinas, Mica, así se llama su sigla, del 19 de ayer hasta el domingo en el Centro Cultural Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires, de 14 a 20 horas. Afganistán suspende la exportación de trigo para combatir la crisis alimentaria nacional. El gobierno talibán anunció el cierre, como ya lo hizo India también, y luchan por el abastecimiento interno, aunque no podemos acceder mucho a las fuentes por el tipo de políticas que son, el tipo de régimen que llevan adelante, pero sí tenemos la confirmación. Mercados granarios con Claudio Gianni, por supuesto. Hay tenos cielos en Estados Unidos, jornada en que el dólar recupera valor relativo, con la lupa puesta en el avance de siembra que indicará luz del próximo lunes y un complicado momento bursático, una generalizada aversión al riesgo. Llegan bajísimas temperaturas al oeste del cinturón maicero sojero de Estados Unidos. La soja fue otra vez la gran ganadora ante rumores de nuevas e importantes compras chinas y la sensación de que Brasil se quedará sin combustible en materia de exportaciones antes de lo previsto. El trigo sigue muy castigado por inversores no habituales que lo eligieron para abrochar grandes ganancias y que ahora consideran que ha sido suficiente. El trigo norteamericano sigue siendo poco competitivo y llegan lluvias que podrían mejorar la situación del duro de invierno. El maíz se verá arrastrado a la baja por el trigo y comentarios de que Ucrania estaría logrando exportar más maíz del que se imaginaba inicialmente. Es clave el avance que haya podido lograrse en la siembra, ya que estamos a días de que se cierre la ventana para acceder plenamente al seguro. Wall Street mixto, otra vez muy flojo, condicionado por los malos resultados de minoristas como Walmart, una inflación creciente y las posibles consecuencias de la suba de tasas que vienen en camino. El mercado agroganadero de Cañuelas, ingresos hoy 8.886, índice de novillo del mercado de Liniers 279,540. Te recordamos que en esta nueva etapa de infraestructura y de funcionamiento, de martes a viernes habrá actividad y son los días que te vamos a compartir el resumen diario. La cotización de las monedas, el índice de la fragilidad que lo vemos ahora en los resultados de cómo cerraron este día. Dólar oficial para la compra 117,91, para la venta 123,91 también, por supuesto. Dólar blue para la compra 201 pesos, para la venta 204 pesos. Dólar mayorista 118,28 para la compra y 118,48 para la venta. El euro 121,23 para la compra y 129,36 en el caso de la venta. Temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados. Y te cuento cómo está el fin de semana. La información te va a servir sobre todo para que decías qué podés hacer al aire libre, qué no. Bueno, aire libre sí, sobre todo en la hora del mediodía, porque es un momento en el que va a haber solcito. Mañana sábado 9 la mínima, 21 la máxima. Domingo 10 la mínima, 21 la máxima también.
y el lunes 11 grados la mínima, 20 grados la temperatura máxima finalmente. Para los 3 días, el cielo parcialmente nublado. Nadie lo esperaba, pero el viernes terminó siendo quizás el día teñido por las retenciones, los dichos, porque acciones no hay ni tampoco pasos legitimados en términos legislativos. Las declaraciones de Alberto Fernández en Radio con Voz, tras el amparo y el arreglo también desde lo verbal, desde la oratoria de Julián Domínguez en pleno trabajo por la Comunicación Federal del Plan Ganar desde Córdoba, que atajó esa interpretación, donde Alberto en radio habló de las retenciones, justamente como la gran carta para el desacople de los precios en la puja que siempre recuerdo, hay un problema interno y encima un enemigo externo que es el mercado y todo lo que está pasando en torno a la guerra. El desafortunado, el enemigo, por supuesto, es el escenario bélico entre Rusia y Ucrania. Pero en todo este contexto declarado casi como en una confesión íntima, se lo puede percibir en términos de escucha activa de lo que fueron las declaraciones de Alberto en radio y lo que hizo con solo nombrar las retenciones, por supuesto, fue despertar el aleteo del mayor temor del sector agropecuario y de la mayor presión también del sector. Es que no se toquen las retenciones, es más, el sector busca que se anulen, que no existan más. Bueno, como regulación a todo esto, lejos estamos de que no existan, es muy complicado que se concrete en el mediano plazo, pero con el arrime y un poco el coqueteo también en términos de conceptos del presidente en radio, que se avivó el aumento de retenciones, a lo cual Julián Domínguez lo dijo con mucha definición, te vamos a compartir el material, no van a aumentar las retenciones y lo repitió. No fue un comentario al azar tampoco. Todo esto generó, así, como decía antes, la imagen que intento darte, ¿no? Todo el despertar, el aleteo de reacciones del sector agropecuario, del sector político también, pero nos vamos a quedar con quienes trabajan la tierra día a día, como Carlos Sacchettoni, a quien representa también en la entidad, con un montón de personas del ámbito de los trabajadores, trabajadoras agropecuarias y representantes que han dicho, esto es una locura. Bueno, Carlos Sacchettoni dijo, nos tienen como en el día de la marmota, más o menos, en términos de lo que tiene que ver con el vaivén real, ¿no? Estar diciendo esto o asomando la posibilidad fue como, es una desolación, justamente. Y el dirigente rural Sebastián Murga, desde Tucumán, habló de que Alberto perdió el rumbo y también se refiere un poco a lo que es la división que se busca, ¿no? en esta situación, en este escenario que justamente él, como titular rural de la Sociedad Rural de Tucumán, cuestiona firmemente, ¿no? Lo que es el rumbo, estas dos palabras, rumbo y división. Y bueno, ni hablar que desde la Federación Agraria, que citaba a Carlos Sacchettoni recién como representante, se siente absolutamente desahuciado ya en este sentido. Después, por supuesto, están las vociferaciones y los usos políticos, ni hablar, pero nos concentramos en los representantes, por supuesto, de los trabajadores del sector que alzan la voz como muchas veces lo hicieron y lo van a seguir haciendo las veces que sea necesaria. Cuando hablamos de las declaraciones de Alberto Fernández, son las siguientes. Interno de precio externo. Eso que nosotros llamamos con Martín la riqueza inesperada, tiene que ver con esto precisamente, con que de repente pasa algo en el mundo y alguien de repente empieza a ganar mucho más de lo que tenía previsto ganar. Y entonces allí se produce una riqueza inesperada que nosotros pedimos que se redistribuya de otro modo. El instrumento con el cual se desacopla más fácilmente los precios internos del precio internacional son las retenciones.
objetivamente funciona así. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito el Congreso que entienda el problema y acompañe, llegado el caso, una decisión de esa naturaleza. No es un tema de decisión política del presidente. Pero yo quiero recordar que los dirigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a la Plaza de Mayo a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperada, que no iba a pagar ningún chacarero, porque lo pagaban solo personas jurídicas, es un impuesto destinado a eso. Pero fueron ahí para eso, o sea, ellos hacen política con esto y olvidan toda racionalidad sobre el tema, y sus votos son imprescindibles para hacer una modificación de esta naturaleza. Lo que creo es que el problema existe, y el problema hay que resolverlo. Y lo que tenemos que ir es buscando el modo de resolverlo con el acuerdo o con la decisión de los involucrados, o resolverlo por un imperativo legal que entonces tendremos que ponerlo sobre la mesa y ver qué dice la oposición. La anterior gran discusión que hubo sobre retenciones en la Argentina, el famoso proyecto de retenciones móviles, que terminó en aquel momento, parecía partiendo en dos al país, y terminó obviamente con aquel voto no positivo de Cobos, generó efectos políticos, como por ejemplo su renuncia poco tiempo después, que supongo yo que estuvo atada a esa decisión. Eso, ¿usted lo tiene en la cabeza? Digo, ¿se evalúa a la hora de llevar adelante una política similar o de hacer algún proyecto similar sobre el tema, o es pasado pisado? El pasado sirve mucho para aprender, básicamente para eso. Uno tiene que mirar para el futuro. Yo detesto mirar el pasado, pero sí del pasado tomo toda la experiencia que he vivido. Esa fue una experiencia que es muy, muy parecida, yo tengo una visión muy parecida a la que vos contás. Y tengo la impresión que es un tema muy sensible para muchos sectores, es un tema políticamente explotado por la oposición, políticamente explotado por el gobierno. Yo vuelvo a repetir que hace 15, 20 años, una cosa me causa gracia, ¿no? Un tractorazo en la Plaza de Mayo pidiendo no pagar la renta inesperada, chacareros que venían en tractor, a los que nunca les iba a tocar eso. Pero los que sí estaban presentes y subidos y montados los tractores, sacándose fotos para las redes sociales y para la prensa, fueron los opositores. Eso también, tengamos presente qué intereses representa cada uno. Y acá es cuando llega la respuesta inmediata de Julián Domínguez desde la tierra cordobesa. Primero, los productores de Córdoba son muy importantes para el país y venimos a compartir, venimos a presentar una propuesta abierta para enriquecerlo con la realidad y la idiosincrasia de cada provincia y con lo que las autoridades de agricultura y ganadería de la provincia crean pertinente incorporar, más el trabajo con las entidades que aspiramos a realizarlo en forma conjunta. Bien, perfecto, esto es lo que va a anunciar ahora. Hace un rato Alberto Fernández anunció una posible suba de las retenciones. ¿Qué tiene usted respecto al tema? No, yo hablé con él, no hay aumento de retenciones ni se va a enviar proyecto de ley al Congreso. Tiene la preocupación del presidente por el precio de los alimentos, pero vuelvo a repetirlo, no va a haber aumento de retenciones ni envío de ley al Congreso. Gracias. Y a todo este panorama en torno a las retenciones lo vamos a concluir con la política agropecuaria, el análisis de Susana Merlo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión y, como siempre, saltando del sartén al fuego. Ahora, a los rumores sobre más retenciones, rumores que, dicho sea de paso, parecen ser más una pantalla de humo que una posibilidad real, ya que por un lado el Congreso no se los votaría y segundo, de imponer un incremento de retenciones de prepo, no se animaría el gobierno a ir más allá del permiso que tenía hasta el año pasado, es decir, 3 puntos más para trigo y maíz y nada para la soja, que ya está en el máximo. O sea, sería demasiado costo político y muy poca la ganancia. Hubo otros movimientos en el ambiente y que fueron el pasaje
del malo de la película, de Roberto Feletti, el secretario de Comercio, del Ministerio de la Producción de Culfas, ahora directamente a la órbita del ministro Martín Guzmán de Economía, con quien todos saben no se lleva nada bien. Todo esto no hace más que embarrar la cancha para los productores que como nunca sienten el riesgo que corren con los cultivos tradicionales, y no el riesgo productivo, no el riesgo del clima, no el riesgo de los precios en Chicago, sino el riesgo funcionario, con comillas, que es el que puede determinar, como Nerón, con el dedo hacia arriba o con el dedo hacia abajo, quién gana y quién pierde. Y esto es lo que estaría pasando con el más que controvertido fideicomiso a la harina, fracasado prácticamente, ya que la mayoría de los molinos se oponen a implementarlo, y que quedaría, tal como anunciamos acá hace más de un mes, en manos prácticamente de una sola firma, y que justamente está en convocatoria de acreedores hace casi 2 años. Malo sobre malo más malo, sobre llovido mojado, y así se arranca el nuevo ciclo, la nueva siembra. ¿Cuál es la palabra clave? Incertidumbre. Un encuentro que representa los sabores del país, que representa la economía regional. Yendo a lo importante de lo que tiene que ver con MICA, el encuentro de la industria cultural argentina, y acá está Alma Rural de parte del INTA, presente con 11 propuestas de todo el país, desde lo que es la producción de olivos, la yerba mate, los dulces, el contacto con la tierra. En el CCK, el Centro Cultural Kirchner, que ya de por sí, si no lo conoces, es todo un evento también arquitectónicamente poder visitar y compartir también ahí lo que son los espacios que propone, pero acá se lleva adelante de 14 a 20 hasta el domingo las propuestas que hay de productores de Argentina. 11, repaso, son 11 las propuestas desde Corrientes, San Juan, desde el Chaco, desde Santa Cruz también, desde Córdoba. El trabajo cooperativo, el trabajo de Entre Ríos también se hace presente. Y Alma Rural es una propuesta de INTA que, como siempre, como uno dice, la verdad que INTA es absoluto trabajo, y este es el resultado a través de este encuentro donde, insisto, tengo pensado ir mañana, te confieso, confesiones, porque me encanta apostar, conocer la producción directa, que es algo que hoy el mercado y los consumidores estamos pidiendo mucho, ¿no? El conocer la trazabilidad de eso que alimentamos y que es parte de nuestro cuerpo, ni más ni menos, como es la comida. Esta es una buena oportunidad. Si no tenés planes, está la opción en el Centro Cultural Kirchner, ahí muy cerquita del Luna Park, muy cerquita del famoso Puerto Madero, para visitarlo. Hasta el domingo, te recuerdo, de 14 a 20 horas. Hoy es el Día Mundial de las Abejas. Claro, y vos decís, sí, ¿y qué hay con eso? Hay con esto que son importantísimas en todo el ecosistema y en el equilibrio en sí, a través de la polinización que ellas llevan adelante, y es mucho el trabajo que se hace, pero que todavía falta mucho más, lo dicen los propios productores, porque no está creciendo el sector apícola en Argentina, más bien está trabajando en un descenso donde esto toma una principal consecuencia, el contexto climático. También el mal uso de fitosanitarios o el abuso en algunos casos, que no se contempla la integridad de un ecosistema, ataca mucho a las abejas como insectos en general, y sin dudas perjudican ¿a quién? Al cultivo y al ecosistema, entonces a nosotros también, que somos parte. Hay mucha propuesta para poder encontrar por lo menos un hábitat en los lugares que nos encontramos con insectos, y que sin dudas, repaso, lo importante es la polinización, y llegó el momento de que les demos el valor verdadero que tienen los polinizadores en general, abejas, colibríes, bueno, son muchos más y te vas a sorprender, pero lo importante es compartirte el trabajo de SENASA en realmente políticas de Estado y proyectos que acompañan al sector apícola, y que no está todo resuelto, pero hay pasos que se van dando.
La Organización de Naciones Unidas en el 2018 instaura a través de una resolución el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas. ¿Y por qué? O sea, ¿cuáles son los fundamentos de esto? Los fundamentos de estos están por el rol que las abejas tienen, las abejas en general y por extensión al resto de los polinizadores, sobre los cultivos de interés o de importancia para nosotros en cuanto a la producción en cantidad y calidad de alimentos. De hecho, prácticamente 3 de cada 4 alimentos nuestros están relacionados en forma directa o indirecta con el accionar de los polinizadores. Y dentro de los polinizadores fundamentalmente están las abejas. O sea, instaura este día para que seamos conscientes de la importancia que tienen estos polinizadores, las abejas, tanto para nosotros como para el medio donde vivimos. Desde SENASA estamos difundiendo no solamente el hecho de la importancia de cuidar las abejas, y las llamamos nuestras pequeñas heroínas, porque en definitiva cuidar las abejas es cuidarnos a nosotros mismos. Los ejes que maneja el SENASA en cuanto a la cadena apícola, pero sobre todo en particular a la producción primaria, ¿sí? Apuntan a resguardar la sanidad de las colmenas con enfermedades o patologías que son propias, endémicas de nuestro país. De ahí el contacto con los productores para que los productores puedan tener un mejor manejo sanitario para propender lo que es la salud y el bienestar de las abejas, como así también la calidad y la inocuidad de todos los productos que obtenemos de las colmenas. Podemos tener, ¿no es cierto?, dos ámbitos, lo que es el ambiente periurbano y el ambiente rural, ¿sí? Sobre todo en este último tiempo se está dando mayor visibilidad a la apicultura de lo que es el periurbano, que involucra a un tipo particular de productores, ¿sí? Que no son los grandes productores con alta cantidad de colmenas, pero sí son los pequeños productores llamados de la agricultura familiar, en donde en número, en cantidad, supera el 50%, pero que en cantidad de colmenas, ¿sí?, están alrededor del 25% de las colmenas, o del 20% de las colmenas del país. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Que hay una gran cantidad de productores con una cantidad relativamente chica de colmenas, pero que están en contacto directo con las abejas, y eso significa que motorizan una economía circular, o sea que está directamente relacionado con el bienestar de las personas. Y es el momento de justamente al compartirte el escenario del cual antes un poco anticipaba, ¿no?, que es el contexto climático y el contexto ambiental en el cual debemos acompañar a las abejas. Vamos con Fernanda González desde INTA Pergamino, que ella es la encargada de contarnos sobre el cambio climático, los impactos y las alternativas ante esta realidad que es el presente absoluto. La variabilidad climática en general implica un riesgo para la productividad de los cultivos. Cuando hablamos de variabilidad climática estamos pensando en variaciones estacionales o variaciones entre años o variaciones entre décadas, pocas décadas. Esta variabilidad que implica el clima, el cambio climático la va a potenciar. El cambio climático se analiza ya a partir de multidécadas y es un efecto global y antrópico. El cambio climático ya se estableció a partir de mitad del siglo pasado, ¿sí? Ya a partir de 1950, 1960 se empiezan a ver tendencias, y lo que hizo más o menos de ese periodo hasta ahora es aumentar las temperaturas medias en general, principalmente más para un aumento de la temperatura mínima que de la máxima. Esto es en la región húmeda y central de Argentina, ¿no? También aumentó las precipitaciones y la intensidad de estas precipitaciones, disminuyó el número de días con heladas, y en la región centro
aumenta lo que se llama la racha seca de invierno, ¿sí? Que es la cantidad de días sin lluvia en el invierno. Estas tendencias que ya se establecieron en el clima, se considera que a futuro se van a intensificar, ¿sí? Vamos a seguir aumentando la temperatura, va a haber mayor cantidad de eventos extremos y olas de calor. Las lluvias van a ser más intensas, lo cual va a aumentar el riesgo de anegamiento, y el establecimiento de esta racha seca en invierno en la zona más centro argentina se va a intensificar también. Entonces todo este conjunto de variabilidad y cambio climático lo que produce son riesgos productivos en los cultivos, en todos los cultivos de granos. Y si analizamos particularmente el trigo, lo que pasó con el cambio climático hasta ahora es que, bueno, como cambian dos variables muy importantes que determinan el potencial de rendimiento, como es la temperatura y la concentración de dióxido, lo que se puede ver hasta ahora es que este aumento en la temperatura mínima lo que ha hecho fue disminuir el potencial ambiental. Ambientalmente, ¿sí? Si uno considera solo el rendimiento dado por las variables meteorológicas, ya desde el 60 en adelante ese potencial ha ido disminuyendo. Pero por suerte, tanto el mejoramiento genético como las técnicas de producción han podido superar estas caídas en potencial y tenemos ganancia genética en trigo, tanto en potencial como también en rendimiento real. No ha sido una limitante. Sin embargo, bueno, a futuro hay distintos investigadores que lo que hacen es modelar qué va a pasar con los rendimientos a futuro, con el clima futuro, de acuerdo a qué escenario de emisión de CO2 se esté evaluando. Y bueno, ahí es un poco más dispar. Hay algunos escenarios que están mostrando en trigo, tanto para futuro cercano, que sería 2039, o futuro lejano, están mostrando en general, más en la zona centro, una disminución en el rendimiento, y más hacia el sudeste un aumento. Si miramos toda la zona productiva en general, la zona más de la región pampeana, podría haber una disminución más o menos del 13% en promedio del rendimiento, básicamente. Si vamos ya a un futuro más lejano, se cree que el efecto de las emisiones de CO2 pueden compensar y aumentar el rendimiento. Pero bueno, son modelos que tienen supuestos y a lo largo del tiempo esos modelos van a ir cambiando a medida que uno tenga más certeza sobre cómo va a cambiar el clima futuro, ¿no? Hay mucha incertidumbre en los escenarios. El agroclima, que nos encanta compartirte con la información detalladísima, no solo de Argentina, sino de otras regiones, esta vez en manos de Mariela Oliva. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Y esto es Agroclima, de la segunda semana del mes de mayo de Argentina y de Estados Unidos. Perspectiva agroclimática para Argentina. Débil entrada de vientos del trópico, acompañada por precipitaciones escasas en la mayor parte del área agrícola, a excepción de su extremo centro-norte, finalizando con un descenso térmico. Al comienzo de la primera etapa se observarán temperaturas por debajo de lo normal, debido a que todos los vientos del trópico no lograrán avanzar con energía sobre el área agrícola, produciendo un débil ascenso térmico y sin lograr aportar humedad atmosférica. Paralelamente, avanzará un frente de tormenta con muy poca actividad que solo producirá precipitaciones abundantes sobre el extremo centro-norte del área agrícola, mientras la mayor parte de su extensión recibirá aportes escasos, observándose nevadas sobre la cordillera norte. Junto con el frente avanzarán los vientos del sudoeste, produciendo un moderado descenso térmico, con riesgos de heladas localizadas en toda el área serrana y cordillerana, así
como en el sur y centro de la región pampeana y el centro de Uruguay. El este del NOA, gran parte de la región del Chaco, la mayor parte de Cuyo y gran parte de la región pampeana observarán temperaturas máximas superiores a los 25 grados centígrados, con focos que superarán los 30 grados centígrados sobre el norte de la región del Chaco y la mayor parte del Paraguay. Del centro del NOA, del centro de Cuyo, la mayor parte de la Mesopotamia, el sudeste de Paraguay y la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y también Uruguay observarán temperaturas máximas de entre 20 y 25 grados centígrados, con varios focos con valores superiores. Por otra parte, el centro oeste del NOA y el centro oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas de entre 15 y 20 grados centígrados. El oeste del NOA y el oeste de Cuyo registrarán temperaturas máximas inferiores a los 15 grados. En tanto, las perspectivas agroclimáticas para USA indican que las nevadas se retiran hacia el noreste, mientras se producen precipitaciones generales acompañadas por una marcada oscilación térmica. Por primera vez, desde el inicio de la perspectiva, las nevadas se correrán hacia el noreste de los Estados Unidos, permitiendo que la mayor parte del área agrícola norteamericana reciba precipitaciones generales líquidas. Junto con las lluvias, tendrá lugar una entrada tardía de vientos polares. Si bien su intensidad será menor que en las semanas anteriores y solo el extremo norte del área agrícola norteamericana observará heladas generales, gran parte del norte y partes del centro registrarán eventos localizados. Posteriormente, los vientos del trópico avanzarán sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana y solo su extremo norte permanecerá en el dominio de los vientos polares. Riesgos. Ligeros riesgos de calor excesivo en partes de la costa occidental del Golfo y parte baja del valle del Mississippi. Y es momento, pasada las 19:30, las 7:30 en todo el país, las 19:30, a eso me refería exactamente, es viernes y algunos conceptos, por supuesto, se comienzan a alterar. Vamos a una pausa y ya volvemos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 600 millones de pesos. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Jornada Campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en campos agrícolas. Jueves 9 de junio. Establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73 a 27 kilómetros dirección a Claromecó. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Infórmese e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Próximo pozo, 600 millones de pesos. Estamos en vivo en directo desde Chacra Televisión para todo el mundo y en este noticiero de la tarde, segunda edición. Ya hicimos nuestra primera edición a las 16. Ahora, en este momento, vamos a hablar de las noticias internacionales, como el caso de Afganistán, que se suma a los países que cierran la exportación de trigo para combatir la crisis alimentaria nacional. De cualquier manera, Afganistán, recordemos, bajo el régimen talibán, ya de por sí está lidiando con una crisis interna absolutamente marcada y con una brecha muy grande, pero el Ministerio de Finanzas talibán dio la orden a lo que es el cese absoluto. ¿Por qué motivo? Primero, la sequía que hay en la región, ni siquiera, no solo y ni siquiera en el país, que arruinó cosechas enteras en varias provincias, pero también la necesidad de, con lo que hay, con lo que queda en pie en términos granarios, en términos de cultivo, poder abastecer con la producción lo que pasa puertas adentro de Afganistán. Es muy difícil conseguir los hechos y llegar un poco a lo que pasa hacia adentro por el tipo de gobierno, y muchas personas están exportando trigo a Irán y Pakistán. Por eso mismo, lo que están haciendo es no permitir ya esa situación desde el gobierno talibán de lo que es intercambiar. Así como se suma a Afganistán, no es el primer país que lo hace, porque recordamos que al pasado fin de semana lo hizo la India con la clausura, por así decir, la cancelación de exportaciones de trigo para abastecer y controlar el precio en el país. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, avisó, por ejemplo, el sábado que más de 100.000 niños afganos se sumaron desde principio de años al millón que padecen desnutrición aguda en el país. ¿A qué voy con esto? Que Afganistán está con sequía, con desabastecimiento, que intenta abastecer, pero que sin dudas es un escenario crítico, no solo para niños, también para mujeres. Seguimos avanzando con la información y les propongo recorrer el mundo a través de este resumen de noticias. Olas de calor e incendios forestales. Lluvias torrenciales, inundaciones y mortales deslizamientos de tierra. Disminución de los cultivos. Agotamiento de los arrecifes de coral y la subida del nivel del mar ante las costas de Latinoamérica. Algunas de las consecuencias del cambio climático en la región. Y según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial, 4 indicadores clave del cambio climático batieron récords el año pasado. La elevación del nivel del mar, la temperatura y acidificación de los océanos y las concentraciones de gases de efecto invernadero. Aún vemos este crecimiento constante de la concentración de dióxido de carbono, que está relacionado con el hecho de que todavía estamos usando demasiados combustibles fósiles, y también continúa la deforestación en regiones como Amazonas, África y el sur de Asia. A pesar de que los fenómenos meteorológicos vinculados a la Niña tuvieron un efecto de enfriamiento de las temperaturas mundiales el año pasado, 2021 fue uno de los años más calurosos de la historia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido que la humanidad ha fracasado en afrontar los trastornos climáticos y que el mundo se acerca cada vez más a una catástrofe climática a raíz del sistema energético mundial. El sistema energético global está roto y nos acerca cada vez más a una catástrofe ambiental. Los combustibles fósiles son un callejón sin salida tanto desde el punto de vista ambiental como económico. La guerra en Ucrania y sus efectos inmediatos en los precios de la energía es otra llamada de atención. El único futuro sostenible es el renovable. Debemos descarbonizar y acelerar la transición a las energías renovables antes de que incineremos nuestro único hogar. El tiempo se acaba. Según Guterres, la transformación de las energías renovables puede ser el proyecto de paz del siglo XXI. Pide triplicar la inversión en energías verdes para poner en marcha la transición hacia las renovables antes de que sea demasiado tarde.
Su advertencia llega justo antes de que comience el Foro Económico Mundial esta semana en Davos, donde cumplir los objetivos climáticos globales será un tema clave en la agenda. La seguridad alimentaria del mundo está en peligro por la guerra en Ucrania. Naciones Unidas y el Banco Mundial han lanzado una ofensiva para garantizar tanto la exportación del cereal ucraniano como de los alimentos y fertilizantes rusos. Se calcula que unos 22 millones de toneladas de grano siguen en los hilos de los puertos ucranianos. Decenas de países de África y Oriente Medio dependen de estos productos. No hay una solución efectiva a la crisis de alimentos sin reintegrar la producción agrícola de Ucrania y los alimentos y fertilizantes producidos por Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales pese a la guerra. Rusia debe permitir la exportación segura y protegida del cereal almacenado en los puertos ucranianos, y los alimentos y fertilizantes rusos deben tener un acceso sin restricciones a los mercados sin impedimentos indirectos. Por su parte, el Banco Mundial va a destinar 12.000 millones de dólares, unos 11.400 millones de euros, en los próximos 15 meses. Se dedicarán a la agricultura, al suministro de agua, el riego y la protección social en los países más afectados. Esta es realmente una crisis que está en vías de ser peor en comparación con la crisis de precios de los alimentos de 2007 y 2008. Afecta a muchos hogares pobres. Ya vemos que la inseguridad alimentaria alcanza niveles muy altos. El apoyo se utilizará para proteger a los hogares pobres ampliando las redes de ayuda social. Se ayudará a los agricultores a estar preparados para la próxima siembra y también para garantizar que se eviten las restricciones a la exportación y que los alimentos y el comercio de alimentos se mantengan para evitar aumentos de precios. Naciones Unidas calcula que en 2 años el número de personas en situación de inseguridad alimentaria grave se ha doblado, pasando de los 135 millones antes de la pandemia a los 276 millones actuales. En 53 países del mundo viven personas que necesitan ayuda urgente para sobrevivir. La alarma mundial recorriendo las noticias de alguna manera está en lo que recién compactaba Sergio Darco en las noticias. La crisis alimentaria. The Economist, el periódico, tituló como la advertencia de la catástrofe que se avecina. Hay una situación también que entre cancelaciones de exportaciones, entre déficits y todo también que desata el conflicto bélico es los precios granarios. Estuvo la disparada del precio del trigo que después mermó, llegó a máximos históricos. Además de todo esto, se consideró también la preocupación del abastecimiento en general, que parece repetitivo nombrarlo, pero lo cierto es que hay que llamarlo por su nombre y hay que tenerlo presente para estar atentos, para quizás pensar fríamente y creativamente a la vez cómo paliar esta situación. Hoy te compartíamos algunas novedades respecto a nuestra transmisión diaria de Chacra, con testimonios en lo que fue nuestra primera edición por la tarde, y realmente no era muy claro cómo profesionales del mercado internacional hablan de que el mundo no soporta ni una pandemia ni una guerra y estamos viviendo las dos crisis una con otra y en algunos casos solapadas, interpuestas, porque en muchos países crecen los casos de coronavirus, hay desabastecimiento de lo que es alimentos, los precios que se vuelven inaccesibles y la especulación a futuro porque no se sabe cuándo se va a desarmar el nudo que concentra el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta semana, como balance, es importante recalcarte que hubo una reunión de gabinete y Daniel Filmus, ministro de Ciencia, destacó el impacto que genera esta aprobación de la soja y el trigo HB4 resistente a la sequía, tanto por el aumento de la productividad como la oportunidad que ven en el abastecimiento. Lejos está el gobierno de, digamos, casi literalmente, ¿no?, celebrar que esto es una oportunidad, pero se vocifera que los precios internacionales más la capacidad que podemos llegar a tener como país de solventar el desabastecimiento de alimentos es una posibilidad, pero hay mucho por ordenar internamente también.
La explotación del litio es una apuesta no solo de Argentina, sino regional, de Chile, de Bolivia, México, que convoca a Argentina para que seamos aliados en el futuro por delante en el litio. Pero, ¿qué pasa? En Chile, en Atacama, precisamente, están denunciando que el apuro porque el oro blanco brille con todo su esplendor los está dejando sin agua. Grande en las afueras de San Pedro de Atacama, en el norte de Chile. El desierto está cambiando. Junto a otras 30 personas, Armando Condori hoy cultiva ajo y alfalfa en estas tierras, un proyecto vinculado al litio. Para nosotros no, el litio es importante porque tiene un valor y de ese valor las comunidades son, yo creo que el 50% dueñas de ese salar, porque no es del gobierno nomás y tiene que aportarse para acá a las comunidades. El agua de riego se recolecta mediante bombas que aportó SQM, una de las mayores mineras de litio del mundo que extrae aquí el mineral. El litio para nosotros es una fuente natural que tenemos. A través de ello nosotros nos estamos beneficiando también, ya que hemos recibido recursos para inyectar acá en nuestra localidad. La empresa llegó a un acuerdo con una veintena de comunidades indígenas que hoy reciben apoyo económico, pero otras temen que se agote el agua y critican la extracción de los recursos naturales. Para los habitantes de Atacama, el salar de Atacama es una zona de equilibrio ecológico. Lamentablemente, con el extractivismo y la minería del litio, este equilibrio se está alterando, llevándonos a ser una zona de sacrificio. Por eso somos una zona rica en cultura, en tradiciones, en paisajes, pero lamentablemente estamos malditos por el extractivismo y la extracción de salmuera y litio de nuestros salares. Extraer el litio requiere de grandes cantidades de agua. El mineral no metálico se obtiene mediante un sistema químico de decantación en piscinas y evaporación bajo el sol, separando así los diversos componentes de la salmuera sacada del suelo. Para minimizar el impacto ambiental, se hacen monitoreos del agua y del salar. El mundo se está desarrollando en múltiples direcciones, pero sí tenemos que en el corto y en el mediano plazo las soluciones que basan la electromovilidad en las baterías de litio son fundamentales para poder ir a hacer el cambio que necesitamos en corto plazo para combatir el cambio climático. Vamos a poner nuestros mejores esfuerzos en hacer los productos que lleguemos más allá en la cadena, haciendo el seguimiento de lo que es la electromovilidad y por supuesto de la manera más sostenible posible. SQM presentó en 2022 un plan para reducir el uso de agua y salmueras. A la presión de las comunidades locales se suma la ley alemana de cadena de suministro y la propuesta de directiva europea sobre economía sostenible. Estas establecen normas de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente en la producción de insumos, también para las empresas extranjeras proveedoras de materias primas. Los vecinos de Río Grande exigen además que alguna parte de los beneficios del litio quede en la zona donde se extrae el llamado oro blanco. Sí, realmente sí tienen que dar la vuelta de mano porque ya llevan años y las comunidades se estaban quedando así nomás. El salar, el litio es de las comunidades. Bueno, el futuro ya sabemos que es el litio, ya es un recurso que ya está en el boom ahora, así que para mí es importante ya que a través de ello nosotros nos beneficiamos. Pero mientras crece tanto el precio como la demanda de litio, no se descartan conflictos con otras comunidades del salar de Atacama, que exigen respetar sus territorios y ser también parte de los beneficios de la explotación. Cerramos el capítulo internacional, pero sí nos vamos a una empresa que lidera mundialmente el negocio y también la innovación en lo que es semilla, en lo que es ir hacia adelante, en lo que es tecnología, en lo que es sustentabilidad, y estoy hablando de Bayer puntualmente, porque tiene la planta en Argentina que se llama María Eugenia en Rojas, provincia de Buenos Aires, y nos encargamos de mostrarte no solo la magnitud, sino de contarte la producción que tienen, porque estamos hablando de más de 3.600.000 bolsas de maíz al año. Producen un montón en unas condiciones maravillosas que desde Chacra Televisión decidimos compartir. Te estoy hablando de Matías Marcantonio, a quien vamos a conocer, líder en producción de semillas en el Cono Sur. Vamos a estar por un ratito adentro de la planta porque con estas imágenes te vas a sentir ahí.
Bueno, si uno visita nuestra planta en María Eugenia, es un ejemplo vivo, concreto de digitalización, innovación y sustentabilidad. Yo creo que las cosas más concretas uno puede verlas en cómo hemos intentado integrar distintas fuentes de información en nuestros centros de inteligencia. Hoy contamos con centro de inteligencia a campo, donde monitoreamos punta a punta todo lo que hacemos a lo largo del ancho del país en nuestro campo, desde Salta, Necochea, San Luis hasta Entre Ríos. Podemos tener un pleno control de las actividades y luego con 2 centros de inteligencia dentro de la planta, en conexión los 3 son un aprendizaje continuo del valor que la digitalización nos trae. Y bueno, es tal vez uno de los grandes ejemplos en lo que tiene que ver con innovación y digitalización. Y sustentabilidad, bueno, una serie de proyectos desde cosas muy simbólicas y chiquitas hasta otros ejemplos más grandes y aspiracionales, como ser 100% energías renovables en nuestra planta a través de la generación de bioenergía, un beneficio no solo para nuestro site, sino para todos los sites en Argentina de Bayer. Así que bueno, estamos apostando fuerte siempre con ejemplos concretos. En términos de volumen, ¿cuál es la capacidad productiva que hoy tiene? ¿Cuál es la proyección? Y por otra parte, ¿cuánto representa de la producción nacional de la semilla de maíz? Hoy Bayer está incrementando su capacidad a unas 4 millones de bolsas de maíz, capacidad propia, además de terceros. Y en suma, si consideramos las marcas propias de Bayer y licenciatarios, eso equivale a decir que más de la mitad del maíz que se siembra en Argentina y la región provienen internamente de esta fábrica, lo cual para todos es un motivo de orgullo enorme. Sabemos que hoy el productor cuenta con casi una capacidad ilimitada de información, sin embargo la sistematización no es sencilla. A través de FieldView también hay una interacción con el productor y con la empresa, pero ¿qué relación tiene con la planta? Bueno, justamente eso, ¿no? La posibilidad de tener un diálogo común con herramientas que se puedan conectar y conversar. FieldView es un excelente ejemplo. Cada vez que agricultores, clientes nos visitan a nuestra planta y podemos conversar de cuál es el uso, cuál es el aprovechamiento que nuestros agricultores están haciendo en sus campos y nuestras operaciones internas están haciendo en nuestros propios campos, son conversaciones de muchísimo aprendizaje mutuo, ¿sí? Es una charla donde nos potenciamos el uno al otro. Y de la misma manera que lo vemos con FieldView, lo vemos con otras actividades, pro carbono, cultivos de cobertura, riego sustentable, o sea, toda una serie de actividades que esta relación de largo plazo, esta confianza que tenemos con clientes y agricultores, hacen que los diálogos sean mucho más enriquecedores. ¿Cuál es el proceso desde el inicio hasta el final en esta planta? Bueno, todo inicia con producción de semilla híbrida de maíz a campo. Nuestro departamento de investigación genera nuevos híbridos, que son los que se traducen en más valor para nuestros clientes. Nuestra responsabilidad es llevar eso a un volumen industrial y comercial. Para eso sembramos campos de producción de semilla híbrida en 15 localidades a lo largo de Argentina. Materia prima que recibimos en esta planta en formato de semilla de maíz en espiga. Eso sigue todo un proceso muy metódico que abarca desde el secado, el desgrane, la clasificación en distintos tamaños, el curado, el embolse, todo con procesos muy rigurosos de control de calidad para siempre asegurar que esa confianza que el cliente que compra Decal, La Tijereta, Bayer como marca al final del día, siempre se respete esa confianza, esa expectativa que vino a buscar cuando nos conecta. Hay algunas cuestiones que la sociedad pide a gritos, la sustentabilidad de la que ya conversamos y la otra, la inclusión. Y en ese marco ustedes tienen un programa sobre el cual conversamos aquí, que se inició con 100 mujeres. Cuéntenos al respecto. Bueno, un programa muy interesante. María Eugenia se ubica en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Históricamente hay actividades de planta que eran hechas por varones, ¿sí? Y hace unos 5 años nos desafiamos por qué no comenzar a ingresar mujeres a esos roles, mujeres que sin duda podían estar capacitadas y podían hacer el trabajo muy bien.
Se inició con una prueba piloto de unas 20 mujeres en aquel entonces, lo hicieron estupendamente bien, esa prueba fue creciendo y hoy son un plantel estable de 200 personas propias de la comunidad de Rojas y que son parte del plantel entero que todos los años nos ayudan a producir en forma sustentable todo lo que hacemos en Bayer. Es un aspecto de la inclusión, un ejemplo concreto. Hay otros, ¿sí? Está nuestro trabajo con personas con discapacidad, también tiene que ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con identidad de género, diversidad de género, todo en el marco de entender que es un proceso de aprendizaje para todos. A veces no podemos tener todas las respuestas, sí toda la vocación de construir ese aprendizaje juntos y la verdad que la respuesta del equipo es fantástica. Finalmente, frente a una coyuntura como se planteó inicialmente desde el punto de vista internacional, la Argentina como país proveedor de alimentos tiene un rol central. En ese marco, ¿qué rol tiene Bayer? Un compromiso enorme. Si pensamos que más de la mitad del maíz surge de esta planta, sin duda que nuestro compromiso, por ejemplo, durante la pandemia fue asegurar continuidad de operaciones. Ahora con todo este escenario internacional, de la misma forma y ante un incremento en la demanda muy importante, es siempre asegurar que estamos a la altura de poder abastecer lo que se pide de nosotros. Al final del día, cuando pensamos que el foco de Bayer tiene que ver con salud y alimentación, la semilla de maíz que sale de María Eugenia, el agricultor la transforma en grano y el grano después se transforma en leche, carne, huevos, harina de maíz y tantas otras cosas más que van a la mesa de las personas. Entonces, sin duda que desde Bayer vivimos con un compromiso enorme ese rol que tenemos en Argentina y en la región. Cuatro minutos nada más, nada menos para las 8 de la noche en toda la República Argentina y está terminando este noticiero, pero espera que todavía no nos vamos sin antes ir a agritotal.com.ar de mi celu a tu pantalla. Santa Fe, la cosecha de soja tardía avanzó hasta el 60% de lo sembrado, el proceso de lo que es la cosecha o de segunda, como también se llama a lo que es la soja tardía, llegó a este total en este momento de la superficie sembrada en el centro y en el norte de la provincia, con valores máximos promedios entre 35 y 38 quintales por hectárea. Agritotal.com, de mi celu a tu pantalla, podés navegar en tu compu, en tu tablet, como quieras, el día que quieras. La temperatura ahora 17 grados en toda la zona de AMBA, no en la Argentina. Por supuesto, hay muchos puntos, pero te compartimos desde Buenos Aires lo que pasa el fin de semana. Sabemos que hay también una alerta en toda la zona cordillerana de bajísimas temperaturas y vientos polares, pero esto pasa mientras tanto en Buenos Aires. Sábado 9 la mínima, 21 la máxima, domingo 10 la mínima, 21 la máxima, y el lunes, 11 la mínima, 20 grados la máxima. Para los 3 días que siguen, el cielo parcialmente nublado y el solcito con la esperanza de que al mediodía esté ahí para darnos un poquito de su calor y su vitamina D que también nos hace. Mañana será otro día y es sábado, por eso no vamos a estar en vivo. Te recuerdo que el Noticiero por la Tarde, primera, segunda edición, estamos de lunes a viernes en vivo en directo desde Chacra para toda la región. Suscríbete igualmente a YouTube en Chacra TV, que ahí vamos a estar presentes siempre para que repases todo lo que emitimos en vivo y también refuerces algunos detalles que sin dudas creemos que te van a acompañar y a ayudar en lo que quieras analizar una y otra vez, como nuestras notas, nuestros contenidos y todo disponible en YouTube. Gracias por estar del otro lado, gracias por una semana más y por supuesto nos encontramos el lunes. Hasta mañana.
despacito. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 600 millones de pesos.